Bien, buenas tardes. Mi nombre es Elena González y me voy a hacer cargo de la clase del día de hoy. Eh, como, bueno, no sé si saben, pero les voy a decir, estas 3 semanas que siguen son semanas que están dedicadas a lo que son diferentes principios y diferentes conceptos que los van a ayudar a conocerse mejor a ustedes mismos, que los van a ayudar a entender mejor mucho de aquellos rasgos y características que les parece o no les parece bien poseer, y probablemente también los va a llevar a encontrarse e identificarse mejor, ¿ya? Entonces, empezamos con un dicho que en estos últimos tiempos se ha vuelto más o menos, digamos que frecuente, ¿no? Aprender a decir me quiero, aprender a decir me importo, aprender a decir yo tengo que cuidarme, ¿no? Antes de, antes de decir quiero a otra persona o te quiero, ¿no? ¿Es válido, no es válido, es egoísta o es correcto? Es más, inclusive he escuchado cosas más extremas, como por ejemplo, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Hasta qué punto eso es válido o no? Bien, eh, vamos a tratar de dilucidar y tratar de precisar conceptos también. Vamos a revisar qué es autoconocimiento, qué es autoestima, a qué se llama imagen corporal, cómo esto influye o no en la comprensión de los demás y qué estilos de comunicación son los más frecuentes. Empecemos por lo que es el autoconocimiento. Si se han dado cuenta, autoconocimiento es una palabra compuesta, ¿no? Donde hay un prefijo, el prefijo auto, que significa hacia mí mismo. Entonces, cuando yo digo autoconocimiento, me estoy refiriendo al conocimiento de mí mismo, mi propio conocimiento. ¿De quién? De mí mismo. ¿En qué me conozco? Me conozco o trato de conocerme o creo conocerme en lo que se refiere a mi personalidad, a lo que son mis valores reinantes o los valores que priman en mi quehacer cotidiano, no los que predico, no los que difundo, no los que digo que son los mejores, sino los que practico. Entonces, mi personalidad, mis valores, mis motivaciones, qué cosa me mueve a actuar, por qué cosas o por qué razones me puedo quedar sin dormir y por qué otras no puedo ni siquiera sostener mi atención media hora o una hora. Mis aptitudes, esto es, mis talentos, mis fortalezas. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, nos referimos a ese ejercicio reflexivo. Es un ejercicio de reflexión donde yo tengo que verme a mí misma, especialmente en estas 4 áreas que se han mencionado. Eh, el autoconocimiento tiene sus ventajas, obviamente, y una de ellas es aprender a comprendernos o lograr comprendernos y por lo tanto autorregularnos, especialmente dentro del área emocional. Si comprendo por qué me enfurezco, si comprendo por qué me entristezco, voy a poder regular mejor esas emociones, pero nace de la comprensión y esto va a partir de un conocimiento. El autoconocimiento también nos va a permitir definir el propósito de nuestra vida, porque si yo sé cuáles son mis talentos, mis aptitudes, en qué soy buena, entonces voy a poder plantearme metas que sean coherentes con lo que yo tengo como fortaleza. También me permitirá desarrollar empatía. La empatía, por si no lo tienen claro, se refiere al ser capaz de ponerme emocionalmente en el lugar de otra persona, o sea, ponerme emocionalmente, imaginarme, más que eso, sentir lo que la otra persona debe estar sintiendo. Y eso es todo un proceso, o sea, eso no es mágico, eso no se adquiere con una pastillita ni con leer un texto, no, o sea, implica todo un proceso que, bueno, se verá en su momento.
Además, nos permitirá también afrontar retos, afrontar retos. Si yo me conozco a mí mismo, sé qué retos sí me puedo plantear y para cuáles todavía no estoy preparado, ¿no? Me va a permitir afrontar adversidades y ver qué estrategias me convienen de acuerdo a cómo yo soy. Nos permitirá tomar decisiones que favorezcan a nuestros objetivos y eso va en función también del manejo de estrategias que yo tenga o con las que yo cuente, con darme cuenta cuáles son mis debilidades para poder fortalecerlas, para que éstas dejen de ser mis debilidades. Y finalmente, solo teóricamente, porque en realidad podríamos extendernos mucho más, el autoconocimiento te va a permitir proponerte objetivos y confiar en el logro de los mismos, porque tú confías en tus potencialidades, que no solamente son imaginarias, sino que son producto de una evaluación, producto de la evaluación de tu propia práctica. Y es por eso que el autoconocimiento implica una reflexión permanente. También está implícito aquí el concepto de autoestima. Cuando hablamos de autoestima, otra vez estamos utilizando una palabra compuesta, ¿no? Auto, que significa hacia mí mismo, propio, y estima, la estima que yo me tengo a mí misma, a ti mismo, la que tú te tienes a ti mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoestima, nos referimos a cuánto nos estimamos, nos valoramos. A eso se refiere, no a lo que dicen los demás, no a presumir ni a fingir, ¿no? Sino cuánto realmente yo me valoro, ¿no? Y el autoestima va a surgir o va a tomar como base lo que es el autoconocimiento. Primero te conoces y de acuerdo a eso tú te vas a valorar, te vas a estimar. El autoestima, como dice allí en la pantalla, se refiere a la valoración propia y de alguna manera implica oscilar en ese intervalo entre aprobación y desaprobación, ¿no? Me apruebo, si me apruebo me estimo, si me desapruebo no me estimo o me estimo menos, ¿no? Entonces, eso, fundamentalmente. Vamos a ir, digamos que desmenuzando esos conceptos en las siguientes diapositivas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los agentes? Ya han hablado antes seguramente de agentes, ¿no? Agentes como los propulsores de, los que hacen posible algo. ¿Cuáles son los agentes de formación de la autoestima? ¿Cómo es que se forma la autoestima? En primer lugar, y como probablemente han resaltado la semana anterior, los padres. Los padres, sean biológicos, sean adoptivos, son los primeros agentes de socialización y para todo y en todo, porque son las primeras personas que tú viste, abriste tus ojitos, son los que viste actuar, los que viste reaccionar, los que viste emocionarse, y entonces aprendiste. Entonces, si tú ves que tus padres se valoran, si tú ves que tus padres te valoran, te consideran, te explican, entonces tú mismo te vas formando la idea así de chiquitito, sí, pues soy importante para ellos, sí, pues soy valioso, sí, pues me tienen consideración porque tengo un valor, ¿no? Bueno, luego, y los padres van a seguir la opinión de los padres, lo que digan o no digan, lo que hagan o no hagan, va a influir en nosotros, ¿no? En mayor o menor medida, conforme va avanzando tu desarrollo, de repente ya no es la única fuente de formación de la autoestima, pero no deja de ser una fuente de influencia, ¿no? Los otros significativos se van incorporando sobre todo en la pubertad, en la adolescencia en realidad, pero desde la pubertad, que es la primera parte de la adolescencia. Los otros significativos se refiere a los amigos. Los amigos son otras personas significativas para ti, otras personas que tienen importancia para ti. Entonces ellos influyen, claro,
Y acuérdense, ¿cuántas veces decían, no, es que mis amigos dicen tal cosa, tal cosa, tal cosa? No, es que mis amigos no se visten así, o mis amigos no hacen esto, lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, influye en la valoración. Si el grupo en el que estás inmerso no te valora, no te estima, entonces, otra vez la conclusión es errada, obviamente, debe ser porque no valgo, ¿no? Debe ser porque no soy importante. Entonces, estos otros significativos en un comienzo son los amigos, pero después pueden ser otras personas significativas para ti. Significativas significa importantes. Tus maestros o de repente personas que tú admiras, inclusive personas que admires y ahora con todo este auge de redes sociales, de repente ni siquiera las conoces, pero que pueden comentar algo que tú hayas dicho, hecho o presentado, ¿no? Entonces, si es una persona importante para ti, tú lo vas a tomar en cuenta. O sea, para ti va a ser algo importante, ¿no? Entonces, todos ellos se consideran otros significativos. Y finalmente, y digamos que llegando ya a la madurez de la persona, un agente de formación de esta autoestima es la propia observación que nosotros hacemos de nosotros mismos. Y se van a dar cuenta que la propia observación va luego, digamos que a tener un peso más fuerte, ¿no? Y por eso se busca que la autoobservación sea lo más realista posible, ¿no? Lo más de repente objetiva posible. Lo que tú ves, agarras tu prueba y de tu propio rendimiento, lo que tú ves de la forma como el resto se refiere a ti o lo que te dicen, ¿no? Entonces tenemos esas tres grandes fuentes que en diferentes etapas de nuestra vida influyen de manera diferente, o sea, con mayor o con menor peso. Ya hay, bueno, hay de repente quienes pueden quedarse solamente con los padres, ¿no? Hay otros que no, pero en líneas generales vendría a ser esa digamos que la secuencia de influencia. Primero los padres, después los otros, que no necesariamente son solo son los amigos, pero también son las personas que tú admiras o personas que para ti son importantes y la autoobservación. Va a llegar un momento que las tres fuentes influyen, claro que sí, ¿no? Y es el momento en el que ya prácticamente has cumplido, ¿no? Con todo tu desarrollo. ¿En qué áreas se expresa la autoestima? Esto es, ¿en qué áreas se puede ver la autoestima de los demás, que tiene buena o que no tienen buena autoestima? Básicamente en estas cuatro áreas. En el área cognitiva, y es importante marcarla como primera. ¿Por qué razón? Porque en el área cognitiva significa en tus pensamientos. O sea, ¿qué piensas tú de ti? Eso es importante. Los pensamientos, aunque les parezca mm, teoría solamente, los pensamientos determinan muchas de tus emociones. O sea, si tú piensas que no vales, entonces ni siquiera te entusiasmas por mejorar, ni siquiera te entusiasmas por ser perseverante, ni nada por el estilo. O sea, tus emociones, tu motivación va a depender mucho de eso. Y por lo tanto, tu acción también, porque la emoción dirige la acción. Entonces, eh, la autoestima se expresa en tus pensamientos, en qué metas te pones o qué piensas tú de ti, que a dónde vas a lograr, qué sueñas, entre comillas lo de sueños, porque cuando hablamos de sueños no necesariamente nos tenemos que remitir a algo fantasioso, inalcanzable, no, para nada, ¿no? El área afectiva, como les digo, sentirme bien, sentirme tranquila, sentirme satisfecha o de lo contrario, amargada, llena de remordimiento, triste, cabizbaja, etcétera, ¿no? En el área conductual, por la cadena que les acabo de señalar, en el área conductual hago o no hago cosas, me atrevo o no me atrevo a hacer, me atrevo a postular a un trabajo donde voy a tener mayor responsabilidad o no, no, yo cómo voy a postular, no, y no, y si finalmente me dan, yo qué voy a hacer, y si no lo hago bien, ¿no? Entonces, la autoestima que tú tengas, la valoración que tú te des a ti mismo va a influir en tu conducta.
Pero ¿cómo? Acuérdense de esta relación, ¿no? Cognitiva, afectiva, conductual. Y finalmente en el área relacional, cómo te relacionas con los demás. Me relaciono de una manera horizontal, con tranquilidad emocional, o más bien con miedo, ¿no? Con susto, a todo el mundo lo miro como si fuera mejor que yo. Si yo pienso que no valgo nada, obviamente que alguien me salude ya va a ser como que, oh, me saludó, no, ay, qué deferencia ha tenido conmigo, ¿no? O va a ser horizontal. Si yo me valoro y valoro a los demás también, entonces más bien el trato va a tender a ser horizontal y las relaciones van a ser también, digamos que tranquilas, adecuadas, sin mayores problemas, ¿no? Una persona que no tiene una buena autoestima, dependiendo hacia dónde vaya, muy baja o de repente muy falsa, muy alta, puede pensar de que el resto no vale mucho, ¿no? Yo valgo más que el resto, si tiene una inadecuada autoestima, o puede pensar que el resto vale más que yo, y entonces no me relaciono de una manera horizontal, ¿no? Entonces, en estas cuatro áreas se puede ver cómo se expresa la autoestima. Hay, bueno, clasificaciones que muestran eh, baja, alta y falsa autoestima. Van a encontrar de repente, si ustedes revisan bibliografía, que hay otros tipos de clasificaciones, ¿no? Que hablan de la estima exagerada, etcétera. Pero vamos a quedarnos con esta clasificación: baja, alta y falsa autoestima. Falsa para arriba, para abajo, como sea. ¿A qué le llamamos baja autoestima? A aquella situación en la cual el sujeto no se estima adecuadamente. Quiere decir, no se tiene confianza, minimiza sus fortalezas, se centraliza, se enfoca en lo que son los defectos, no ve sus defectos, muchas veces sus errores, los errores los engrandece, se queda pegado a los errores y sus fortalezas, o sea, sus aciertos, aquellas cosas que hace bien, más bien trata de justificarlas en función a deficiencias ajenas, ¿no? Entonces dice, oye, pero bien, ganaste el concurso, sí, pero en esa aula donde todos son unos tontos, donde todos son unos distraídos, o sea, minimizo mis logros y resalto mis defectos. Bueno, te equivocaste, pero mira, casi todo el proceso estaba bien, solo te equivocaste en este numerito. Sí, pues, pero mal, ya, está mal. No, nada hago bien, me equivoco siempre, hay un error, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene dificultad indudablemente para tomar decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué tiene dificultad para tomar decisiones? Porque siempre está pensando cómo complacer a los demás. Y si no lo hago bien, ah, ya voy a hacer esto, pero ¿y si está equivocado? ¿Y si no me sale? ¿Y si después me critican? Entonces, por ese motivo, tiene dificultad para tomar decisiones. No toma decisiones y más bien espera que otros decidan para colgarse de eso. ¿Mm? Tiene un bajo nivel de asertividad. La asertividad es una forma de comunicarse en la cual el sujeto expresa lo que piensa y lo que siente. En este caso, la asertividad es nula. No dice lo que piensa porque como está dudando, ¿y si me equivoco? ¿Y si no está bien? ¿Y si la gente se ofende? Etcétera, ¿no? O si se burlan. Tampoco dice lo que siente, ¿no? No, pero si me declaro y se van a burlar de mí, y si me rechaza, entonces bajo nivel de asertividad y muy sensible al rechazo social. Muy sensible, quiere decir de que si alguien lo deja de lado, ya inmediatamente lo va a generalizar como que nadie me quiere, todos me miraban feo, ¿no? O sea, muy sensible. Tenemos que tener presente que en la vida siempre va a haber alguien al que no le gustemos. Siempre va a pasar eso, siempre va a suceder. Eh, no podemos complacer a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que no le gusta lo que haga o cómo me vista o cómo hable. Siempre va a haber alguien. Pero ya pues buscamos la mayoría, ¿no? O en todo caso buscamos hacer aquello que nosotros, de acuerdo a nuestros principios, nuestros valores, consideramos que es lo más adecuado. Pero en este caso, como el sujeto piensa
muy bajo de sí mismo, el más mínimo rechazo, por ejemplo, que alguien no le conteste el saludo, ya implica para esta persona que tiene baja autoestima como que un rechazo general. Nadie lo quiere, nadie está contento con su presencia aquí. La baja autoestima muchas veces se esconde, ¿no? Disimula bien en personas que prefieren mantenerse al margen. Por el contrario, cuando hablamos de alta autoestima, estamos hablando, y aquí hay que tener mucho cuidadito, ¿no? Para no confundir. Cuando hablamos de alta autoestima, estamos hablando de una autoestima adecuada. Alta autoestima igual autoestima adecuada, igual autoestima saludable. Esos tres conceptos, guárdenlo en su memoria como sinónimos, ¿ya? Cuando hablamos de alta autoestima, y es la clasificación que estamos usando, hablamos de aquella persona que reconoce sus fortalezas, o sea, aquello en que le va bien, pero también reconoce sus debilidades, aquello en que está mal. Y no simplemente para enorgullecerme de ello, ¿no? Sino yo digo, sí, soy buena en esto, lo otro, pero todavía me falta esto, me falta esto, me falta esto, ¿no? Entonces, yo tengo que ser capaz de reconocer mis debilidades. ¿Para qué? ¿Para llorar? No, para corregirlas. Eso es respeto hacia uno mismo. Si yo no hago nada por mejorar aquello que estoy mencionando que son mis debilidades, entonces simplemente me estoy faltando el respeto. Una persona con alta autoestima se autorrespeta y también respeta a los demás, respeta lo que los demás digan o piensen. Yo puedo tener una autoestima adecuada o una autoestima saludable o alta autoestima, como le están llamando aquí, y no por eso tengo que ningunear o tengo que desechar opiniones discrepantes con la mía. No tiene alta autoestima quien humilla o se burla de los demás. Aquella persona que ustedes probablemente han escuchado alguna vez que dice, ¿cómo se te ocurre tal cosa? Qué ridículo, ¿cómo crees? O sea, esa persona que te está agrediendo o que está agrediendo a alguien, de ninguna manera podemos decir que tiene alta autoestima. Eso es soberbia, eso es agresión. Una persona que tiene alta autoestima respeta a los demás. Interesante tu idea, pero yo pienso esto. Sí, me parece muy bien presentado lo que has dicho, pero lastimosamente yo discrepo de ello. O sea, no tengo por qué faltarle el respeto, de ninguna manera, ¿no? Valoro mis logros, pero también valoro los logros ajenos. Puedo ir y felicitar a alguien que me ganó, pues me ganó, ya me tocará a mí en otra oportunidad, pero no tengo por qué tratar de bajar o contaminar el logro que pueda haber tenido otra persona, ¿no? Persevera en sus objetivos, importante que tengan eso bien grabadito, ¿no? Una persona con alta autoestima no es con mayúscula resaltado y en negrita, no es una persona que eh, cambia de objetivos constantemente, de ninguna manera. No es una persona tampoco que no se equivoca. Una persona que tiene una adecuada autoestima es tan humana como todas y se puede equivocar y se puede entristecer por ello, pero no abandona. Si yo tengo mis metas claras y yo quiero llegar a Z, entonces yo tengo que seguir avanzando. Y si me caigo, me levantaré con el rostro cubierto de lágrimas, pero voy a seguir adelante, porque se supone que si yo me he puesto metas, me las he puesto de manera reflexiva, sabiendo por qué quiero alcanzar esas metas en mi vida. ¿Ya? Entonces, persiste, persevera en sus objetivos y se expresa con asertividad. La asertividad es la capacidad, como les decía hace un momento, de decir lo que uno piensa, pero también decir lo que uno siente, ¿no? No significa, por ejemplo, que yo no voy a experimentar cólera o tristeza. Eso no existe. Todo mundo, hay emociones que son básicas, todos las sentimos, todos las experimentamos en algún momento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que
expreso mi cólera, expreso mi tristeza de una manera diferente. ¿Y eso qué significa? Sin agredir a nadie, sin hacerle daño a nadie, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Y eso se llama asertividad, pues, ¿no? Aquí les están poniendo la alternativa de falsa autoestima. Falsa porque se está enmascarando algo, ¿no? Entonces, una persona que aparenta valorarse, apreciarse, tener seguridad, pero en el fondo no lo tiene, es una persona con una falsa autoestima. A veces es como un recurso para engañarse uno mismo y tratar de esconder sus debilidades, pero es algo que no les va a ayudar. No les va a ayudar porque si yo todos los errores que tengo se los adscribo a otras personas, sí, por tu culpa, porque tú me hiciste mucho bullying y no me dejaste estudiar, sí, por culpa del profesor, porque no explicó bien. O sea, los errores que yo tengo no los asumo como propios, sino que se los adjudico a otras personas. Entonces, obviamente, como no son mis errores, yo no tengo que hacer nada, pues. Yo no tengo nada que corregir, entonces no corrijo y entonces no mejoro, ¿ya? Entonces, la falsa autoestima no te lleva a mejorar. Puede ser una forma de protegerse del sentimiento de desaprobación hacia sí mismo, ¿no? Existe mucha gente así, ¿no? Que no le gusta sentirse desaprobado y entonces se crea una máscara, se crea una falsa imagen. Y lo peor de todo es que se la cree, ¿no? Realmente se lo cree, o sea, no es que diga, ay, le voy a engañar a fulanito, ¿no? Sino realmente cree que es mejor, que es superior al resto y generalmente la soberbia lo lleva a ser agresivo con los demás, a ser agresivo, a ser insultante, a humillar a los demás, ¿no? ¿Ves? La falsa autoestima está relacionada con una actitud manipuladora, uso a los demás y con soberbia. Esa no es una adecuada autoestima. La adecuada autoestima es la señalada como alta autoestima. Existe un autor llamado Abraham no, perdón, ay, ya me acordaré, eh, que trabaja esto que se conoce y se ha conocido y se utiliza mucho como Mauro Rodríguez, como la escalera de la autoestima. Él dice que si bien es cierto la autoestima es el concepto cumbre, culminante, todo parte del autoconocimiento. Y si bien es cierto que a partir de este autoconocimiento, los conceptos que siguen pueden ser conceptos que de una u otra manera se produzcan paralelamente, ¿no? Esa es una forma adecuada de, digamos que secuenciarlos, ¿no? Y por eso se le conoce con el nombre de la escalera de la autoestima. Pero importante para cualquier clasificación de este tipo es que el autoconocimiento es la base y la cúspide es la autoestima. El autoconocimiento, como ya hemos venido diciendo, se refiere a conocernos a nosotros mismos. ¿En qué? Básicamente, para que te sea útil, en tu personalidad, en tus motivaciones, en tus talentos o aptitudes y falta algo, emociones, y en tus emociones, tu afecto, ¿no? Entonces, pero conocer no solamente lo bueno y lo malo, conocer tus fortalezas y tus debilidades, conocerte, aceptar. El autoconcepto te va a llevar a generarte, perdón, el autoconocimiento te va a llevar a formarte un concepto de ti mismo. Un concepto es una clase, es una categoría. Entonces tú dices, yo soy de repente buena en matemáticas, soy buena dibujando, hago buenos trazos, eh, también soy un poco desordenada, a veces no encuentro lo que busco, en mis horarios también me falta tiempo, ya. Todo eso que has dicho, ¿cómo lo puedes resumir en una sola palabra? Eso es el autoconcepto. Ya está bien, acepto, acepto. Desorganizada. Ya está. Ese es el concepto que tú tienes de ti mismo. Todos
manejamos un autoconcepto. Todos tenemos un autoconcepto, ¿ya? O sea, todos tenemos un concepto de nosotros mismos, pero muchos no sabemos cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Está implícito, pero me voy a mover en función a ello. Esto es, me voy a sentir, me voy a emocionar y voy a actuar de acuerdo a eso, aunque yo lo lleve tácitamente, aunque no lo tenga claro. Entonces es mejor tenerlo claro. Entonces, en el autoconocimiento tú analizas las áreas mencionadas con sus fortalezas y con sus debilidades. De acuerdo a todo ello, te formas un concepto de ti mismo. Ese concepto va a pasar por una evaluación. En esa evaluación o te aceptas, ¿no? Y tienes, digamos que la aprobación de ti mismo o de ti misma, o no te aceptas y por lo tanto tienes una desaprobación de ti mismo. Es la propia evaluación que tú te haces. Soy desorganizada, ¿está bien o está mal? Está mal, pues. Entonces, aceptas tus errores y aceptas tus aciertos también. Y a eso llamamos una autoaceptación integral. Tendemos, o mejor dicho, el deseo es de que sea así, que la autoaceptación sea integral y que la autoevaluación sea lo más objetiva posible. Esto es, que no te devalúes, pero que tampoco te sobrevalores, sino que sea una autoevaluación realista. Y por lo tanto, tu autoaceptación sea integral, aceptes todo, lo bueno y lo malo que tú tienes, porque es la única forma como tú vas a poder hacer algo por ti mismo. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de autorrespeto, el respeto que tú te tienes hacia ti mismo, el respeto que alguien se tiene hacia sí mismo, ¿no? Corrigiendo aquello que está mal, conservando y desarrollando aquello que está bien. Y en función a eso, a todos los conceptos mencionados, es que se formará tu autoestima. En función a eso, fíjense. Y vamos a hacer un ejemplo, creo que sí podemos hacerlo rápidamente. Supongamos que alguien, una persona X, solamente como autoconocimiento, solamente reconoce como propio lo bueno, nada más. Ah, sí, soy buena en matemáticas, soy buena en trazos, en dibujos, creatividad, etcétera, etcétera. Ah, sí, pues no, pero si se trata de describirte, también podríamos decir que es un poco desordenada, que fallas en comprensión lectora. No, pero fallo en comprensión lectora porque las copias que me dan son muy malas. Ya justifiqué, no es mi culpa, eso no es mío. Y además soy desordenada porque sí, pues porque no tengo la cómoda ni los muebles necesarios por culpa de mi mamá. Ya le eché la culpa a otra persona y yo me traté de limpiar. Entonces, si yo solo reconozco como propio lo mío, me formo un concepto errado de mí misma. Entonces yo digo, yo soy perfecta, y en la autoevaluación me estaría sobrevalorando, me sobrevaloro porque no me reconozco defectos, yo no tengo defectos. Y en la autoaceptación sería una autoaceptación parcial, no reconozco, no me reconozco integralmente, sino solo reconozco lo, comillas, bueno en mí. El resto no lo acepto. Y en el autorrespeto me estaría faltando el respeto en la medida en que no hago nada para mejorar, ¿no? Entonces, esa es una falta de respeto. Y mi autoestima, ¿cómo sería? Mi autoestima sería falsa, pues, una falsa autoestima. Me estoy formando una idea de perfección que no corresponde a lo real. Entonces, un autoconocimiento parcial va a dar como resultado una falsa autoestima. Eso puede ser para arriba o para abajo, ¿no? Me refiero a que si solo reconozco lo bueno como propio o si solo reconozco lo malo como propio. Si solo reconozco como malo lo propio, me formo un concepto equivocado de mí mismo, me devalúo en vez de autoevaluarme, no acepto mi parte positiva o de logros y no hago nada por mejorar o por salir adelante o por ponerme metas porque creo que no valgo para eso y mi autoestima en ese segundo ejemplo sería una baja autoestima. Entonces creo que Mauro Rodríguez tenía razón en el hecho de que todo parte del autoconocimiento y que
la producción o el concepto final va a ser el concepto de autoestima. ¿Qué es la imagen corporal? Se habla mucho de imagen corporal y aquí lo que tenemos que tener claro es el hecho de que la imagen corporal es la percepción que tú tienes de ti mismo, de tu cuerpo, o sea, del, de tu conformación física. Durante la pubertad, primera parte de la adolescencia, suele influir muchísimo lo que es la opinión del grupo, ¿no es cierto? A veces de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera. Y eso hace de que se distorsione la imagen corporal. Vamos a leer esa definición que les han colocado. Dice, es aquella representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo. Eso es una percepción, o sea, la percepción no es lo que realmente captan tus sentidos, sino cómo tú lo interpretas, ¿ya? Entonces, la representación que nos formamos, o sea, la percepción de nuestro cuerpo, es decir, la forma como el cuerpo, se nos aparece a nosotros mismos. Me veo en el espejo y digo, tengo un tremendo barrito acá. Y el resto me dice, ¿dónde, dónde, dónde? Ya no te hagas, pero si se nota leguas. Te juro que si no me decías, no me daba cuenta. Entonces, pero yo lo estoy viendo, yo lo estoy resaltando, es mi percepción. La distorsión que se produce de la imagen corporal puede dar en casos extremos, ¿no? Si es una distorsión muy grande, yo tengo aquí metida de repente una imagen rígida de cómo yo debería ser, 1,80 m, 90, 60, 90, y creo que debería ser así. Y me miro en el espejo y nada, pues no acierto en nada. Entonces puede ser que cause en mí alguno de estos síndromes. La anorexia, que ya saben que es el rechazo a la comida, la bulimia, que se produce cuando el sujeto come, pero luego lo devuelve todo, la vigorexia, que se da con mayor frecuencia en los varones, en la etapa de la pubertad también y adolescencia en general, que quieren tener músculos desarrollados mágicamente, ¿no? De la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque vieron, porque les dijeron, porque tienen amigos que son así, etcétera, ¿no? Y entonces se inyectan o empiezan a tener un régimen de ejercicios y de alimentación exagerado que les puede hacer daño. Y hay otros síndromes más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de imagen corporal, hablamos de la forma como el adolescente, generalmente se da en la adolescencia, distorsiona, ¿no? Cómo se nos aparece nuestro cuerpo ante nosotros mismos, cómo lo interpretamos, cómo lo percibimos. Si esta es una percepción distorsionada de mi cuerpo, hablamos de la distorsión de la imagen corporal, que sería lo que causa estos síndromes mencionados. Allá. La imagen corporal está vinculada con con lo que es la autoestima positiva, ¿no? Si yo tengo una autoimagen, si estoy contenta con mi imagen corporal, o sea, la acepto y nada, no la cuestiono. Entonces, eso va a contribuir también a tener una autoestima positiva. E insistiré, sobre todo en la adolescencia. ¿Y por qué? No es que me agarré con los adolescentes, sino porque la adolescencia es una etapa de bastante incertidumbre, porque el adolescente, y todos hemos pasado por eso, está buscando encontrarse a sí mismo, ¿no? ¿Quién soy? ¿En qué soy bueno? ¿En qué no soy tan bueno? ¿Qué tengo que desarrollar? ¿Qué me falta? ¿Cuánto valgo? ¿No? Entonces, en esa búsqueda de identidad viene una serie de dudas a veces y una serie de inestabilidades, ¿no? Dice, las personas con una imagen corporal positiva son más propensas a tener una buena salud física y mental. Aquellos con pensamientos, ¿ves? Acá es el pensamiento, y sentimientos negativos sobre su propio cuerpo, son mucho más propensos a desarrollar ciertas afecciones de salud mental, como los trastornos de conducta alimentaria y la depresión. Bueno, es más o menos lo que ya habíamos visto, ¿no? Pero se refiere a eso, ¿no? La imagen corporal está relacionada
correlacionada con autoestima positiva. ¿Y a qué viene la comprensión de los demás? Bueno, una vez que yo tengo un adecuado autoconocimiento, de allí surgirá pues mi posibilidad de relacionarme adecuadamente con los demás. Si yo me desprecio, si yo no me valoro, obviamente no me voy a relacionar adecuadamente con los demás. Si yo me sobrevaloro, voy a tratar de humillar al resto. Si yo me desvalorizo, yo voy a tener una relación con los demás que sea de abajo hacia arriba, ¿no? Como que todos son mejores que yo. Daniel Goleman, quien trabaja mucho el concepto de inteligencia emocional, considera que la comprensión de los demás es una de las competencias que uno debe desarrollar para tener inteligencia emocional. Y él dice que la comprensión de los demás tiene que ver con el desarrollo de estas cualidades: la asertividad, la empatía y la escucha activa. ¿Qué es asertividad? La asertividad, lo hemos venido mencionando, es la capacidad de expresar lo que piensas y lo que sientes, pero sin herir a los demás, sin dañar a los demás. Eso es asertividad. Cuando yo digo lo que pienso, cuando yo digo lo que siento, lo muestro, pero sin hacer daño a los demás. Si tú haces daño a los demás, no, la psicóloga me ha dicho que tengo que expresar lo que siento y siento mucha cólera, voy y golpeo a alguien, eso ya no es asertivo, eso es agresivo, ¿no es cierto? Entonces la asertividad es la capacidad o la habilidad para decir lo que pienso, para expresar lo que siento, pero sin dañar a nadie. Si tú dañas a alguien con palabras o con hechos, peor todavía, no eres asertivo, eres agresivo. Y felizmente, la asertividad lo puedes aprender, si quieres, hasta el último día de tu vida. Otra habilidad a desarrollar es la escucha activa. Cuando se habla de escucha activa, se habla de entender a la otra persona, y eso significa poner a disposición del hablante todos tus sentidos, no solamente el oído, que es lo que últimamente, en estos últimos, de repente, 15 años, 20 años, se ve que ha priorizado. O sea, no es solamente que yo te diga, dime lo que estás pensando, pero si te estoy escuchando y sigo mirando mis mensajes en el celular. O sea, eso no es de ninguna manera escucha activa, porque solo lo estás oyendo con el oído, pero estás entretenido en otras cosas. Entonces, cuando hablamos de escucha activa, hablamos de poner todos los sentidos a disposición del parlante, ¿no? Del que está hablando, del sujeto que te está hablando. ¿Por qué? Porque la comunicación no es solamente verbal. La comunicación tiene dos componentes grandes: verbal y no verbal, ¿no es cierto? Algunos dicen verbal y paraverbal y no verbal. ¿Qué cosa es paraverbal? Paraverbal es todo lo que está alrededor de lo verbal: el tono de voz, la entonación, el volumen, todo eso es paraverbal, porque tiene que ver con lo verbal, pero es como los adornitos. En cambio, lo no verbal son el movimiento de tus manos, la inclinación de tu cuerpo, la mirada, todo eso es no verbal, no tiene nada que ver con lo verbal, pero lo complementa. Entonces, cuando hablamos de escucha activa, tenemos que escuchar todo eso. Entonces, el escucha tiene que asumir un rol activo, tiene que asumir un rol activo, y eso significa que no solamente escucho tus palabras, veo la expresión facial que experimentas en ese momento, veo cómo mueves tus manos, veo si retrocedes o avanzas cuando me estás diciendo, ¿no? Entonces, capto todo eso y yo lo integro y entiendo tu mensaje. En algunas ocasiones se utilizan recursos como son el parafraseo o las preguntas. Parafraseo significa repetir lo que tú me estás diciendo, alguna partecita, no con el ánimo de demostrar que tengo yo un gran vocabulario,
¿no? Sino repetirlo con otras palabras, con mis palabras. ¿Qué busco allí? Busco cerciorarme de que realmente te estoy entendiendo. Entonces entré a la habitación y me quedé petrificado. Me dijo la persona que me estaba hablando. Entonces yo le parafraseo. Entraste a la habitación y no pudiste mover ni un músculo. ¿A eso te refieres? O sea, eso querías decirme. Yo estoy buscando información y parafraseo. Te quedaste congelado. Claro. Y puedo preguntar por la cólera que sentiste. No, por la sorpresa. Ya, por la sorpresa. Entonces, ¿para qué le estoy preguntando? Para yo redondear mi entendimiento, para yo confirmar si estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal. ¿Y era la primera vez que te pasaba eso? No, anteriormente ya me ha sucedido así. O sea, todo eso que yo pregunte va a servir para que yo vaya armando, integrando y entendiendo mejor a la otra persona. A eso se llama escucha activa, donde el oyente tiene un rol activo. No voy a preguntar cosas de repente vanas, ¿no? O que no tienen ninguna relación. ¿Y de qué color, qué camisa traías? ¿Eso qué interesa? O de eso no me ayuda a entenderlo. Pero sí lo que yo pueda preguntar alrededor del mensaje o pueda parafrasear para que la otra persona me confirme si estoy entendiendo bien o no. Eso se llama escucha activa. Y la tercera habilidad que señaló Goleman es la empatía. Cuando habla de empatía, se está refiriendo a ponerte en el lugar emocional de la otra persona. Para eso también él menciona todo un proceso. No es solamente de que, ya, te entiendo. No, no es solamente eso. O sea, ser empático no es solamente, ay, pobrecito. Eso será ser consolador. Pero ser empático significa de que realmente yo lo siento. Y para esto yo tengo previamente que haber sido capaz de identificar mis propias emociones, aprender a manejarlas, ¿no? Aprender a entenderlas, manejarlas. Y entonces, y solo entonces, voy a ser capaz de trasladar todo esto que yo sé de mí misma, trasladarla a la otra persona y de repente hipotetizar, ¿no? Que, debe estar sintiéndose así, asá. Y entonces debe necesitar esto, lo otro. Entonces ahí puedo ser empático. Cuando yo he trasladado todo lo que yo sé sobre emociones, que obviamente va a ser con mi propia vida, y se la pongo ahí. Debe estar sintiéndose muy mal porque todo el mundo le dijo que no vaya a la fiesta y ha desaprobado el examen por haber ido a la fiesta. No voy a ir y le voy a decir, pues, yo te dije, te dije, ¿qué te dije? No, eso no es ser empático, pues. Cuando uno comete un error, cuando uno comete un error que alguien de repente, de alguna manera, te trató de prevenir, pero tú, nada, lo hiciste, ya, pues no necesitas que alguien venga y te lo refriegue por la cara. No necesitas eso, pues es lo peor que se puede hacer, ¿no? ¿Qué necesitaría yo? A ver, necesitaría de repente saber de que no todo el mundo está en mi contra, ¿no? Que alguien, ya, pues, ¿no? Me va a ayudar a pesar de que yo cometí una burrada, algo así, ¿no? Entonces, de repente ya sabiendo eso, yo digo, voy a ir a acompañarlo, voy a ir a hacerme presente, no le voy a decir nada, ¿no? Acá estoy, dime cómo te ayudo. De repente eso es más empático, ¿no? Que ir a decirle, ¿y yo no te dije? Nada, eso no sirve, ¿no? Entonces, según Daniel Goleman, habría que desarrollar estas tres habilidades, escucha activa, empatía, asertividad, para poder comprender a los demás. Acá hay un ejemplito simpaticón, ¿no? Papá, dime, papá, escúchame, te estoy escuchando, hijito. Papá, escúchame con los ojos. Ya, el niño tiene 5 años, pero como dice ahí el texto, ¿no? Me dio una lección importante. Claro, es que el mensaje no se transmite solo con la boca, se transmite con todo tu ser. Y bien, hablando de comunicación, hablamos de comunicación pasiva, asertiva, pasivo-agresivo y agresivo. Probablemente conozcamos
pasivo-agresivo, asertivo, porque acabamos de verlo durante todas las anteriores diapositivas, pero tenemos también una comunicación pasivo-agresiva. En la comunicación pasiva, el sujeto deja que otros le impongan ideas, sentimientos, pensamientos, generalmente por miedo. Entonces no digo nada. Entonces mi mirada es al techo, perdón, al piso, o mi mirada es esquiva, ¿no? Y si hablo, voy a hablar bien bajito, casi que no me escuchen. Tengo miedo de ser agredido. En la comunicación agresiva, el sujeto impone su forma de pensar y sentir a otra persona. Generalmente utiliza mucho su dedo índice para tratar de remarcar, la mirada es a los ojos, inquisitiva, es prepotente, ¿no? Su entonación es prepotente, su espalda inclinada hacia adelante. Obviamente no es un buen estilo de comunicación. La pasivo-agresiva es una mezcla de las dos anteriores. El sujeto reacciona como pasivo, ¿no? No dice nada, se queda calladito, pero sin embargo, indirectamente agrede o busca que otra persona agreda por ella. Voy y le cuento a alguien que es su jefe de este muchacho que me ha dicho algo feo o que me ha ofendido, busco y le cuento a su jefe llorando encima, y el jefe obviamente lo despide, ¿no? Eso es, pero yo no le dije que lo despidiera, no, pero yo no lo he agredido a él, indirectamente lo hice, ¿no? O de repente voy y anoto en las paredes, ¿no? Fulano de tal es un tal por cual, esa es una agresión indirecta. Generalmente en la comunicación pasivo-agresivo el sujeto manipula a otros para que agredan por él o por ella. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es una comunicación asertiva, ¿no? Donde yo digo lo que pienso y lo que siento, pero sin dañar a la otra persona. Y ahí es donde deberíamos apuntar. Allí es a donde lo que deberíamos buscar. Expresar, no me quedo con nada dentro. Yo digo lo que pienso, pero también digo lo que siento, pero sin agredir a los demás. A veces, algunas veces, para lograr eso tienes que practicar, tienes que pensar y tienes hasta que ensayar para procurar no dañar a los demás. Chicos, les doy la clave de respuesta porque el tiempo se pasa volando. Esa es la clave de respuesta de las preguntas que tienen en su práctica. Mi recomendación personal, no sé si los veré en alguna otra oportunidad, mi recomendación personal es traten de hacer un resumen de lo que han escuchado, de lo que van a leer en su texto, hagan su propio resumen, su propio trabajo. Y luego resuelvan la práctica y después agarran su clave de respuestas y la corrigen. Entonces allí van a poder con objetividad ver en qué están bien y en qué no están bien, qué puntos ya lo tienen seguro y cuáles les falta repasar, mejorar, integrar mejor. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por estar allí y nada, hasta cualquier otro lado. Acuérdense que tienen un apoyo académico al que pueden recurrir y háganlo, sáquenle el jugo a todos los servicios que la PRE les proporciona, porque todos ellos han sido creados para ustedes, con mucho cariño y con muchas ganas de que se conviertan en sanmarquinos también. De mi parte es todo, muchísimas gracias y hasta cualquier otro momento. Bye.